Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, como ya, ahí sí, estamos de vuelta, son las 8:14. No sé si estamos ok con nuestro contacto telefónico, todavía no, pero vamos a dar la introducción entonces mientras tanto, porque ya fueron anunciadas las medidas de contingencia por trabajos en puente ferroviario. Son 55 medidas de contingencia para poder enfrentar esta reparación del puente ferroviario en el mes de marzo. Fíjense que, bueno, se ha considerado el inicio del año escolar en este mes, ¿verdad? Y también el retorno de la fuerza laboral ya en su plenitud el mes de marzo, aunque hay personas que les gusta salir de vacaciones en marzo, ¿eh? También eso es cierto. Las autoridades regionales ya definieron estas medidas a implementar durante marzo y también con una marcha blanca a contar de el 13 de febrero. Esto lo presentó la delegación presidencial del Biobío y fíjense que esto ha generado también controversia, ha generado crítica por parte de algunos alcaldes y eso mismo también le vamos a preguntar ahora a Óscar Ferrell, que es jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno regional. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, María José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Óscar. Gracias por conversar con nosotros para poder analizar estas medidas. No vamos a analizar las 55, pero ¿qué te parece a ti y al gobierno regional este plan de contingencia que presentó la delegación presidencial y también que nos hable sobre la prohibición vehicular y los aspectos más importantes a destacar? Mira, a mí me parece un paso adelante. Yo entiendo las críticas de los alcaldes y de alguna manera por eso hemos sido bien enfáticos en señalar de que esto debe tener una marcha blanca, pero también lo peor que nos podría pasar es que no hubiese plan, de que todo siguiera igual, porque en el fondo lo hemos conversado, la semana pasada tuvimos una entrevista y yo expliqué que a partir del desarrollo inmobiliario que tiene San Pedro, que tiene Coronel, la presión que sufre la Ruta 160 hoy sin puente ferroviario justifica prepararse, justifica tener un plan de contingencia. Yo me alegro de que hayan 55 medidas. Esas 55 medidas, por cierto, que van a ayudar. Lo que necesitamos es que se garantice el tema del transporte público. Yo creo que cuando uno se va al fondo de la discusión de los alcaldes, de Coronel, de San Pedro en particular, lo que ve es una necesidad, un grito por que el pilar de esta medida, que ¿para qué estamos haciendo esta medida? Para poder dar una luz verde, un corredor, establecer un corredor de locomoción colectiva. Entonces, si eso no se da, hay que tener un plan B, un plan C, y por cierto, que la marcha blanca en ese sentido va a ser una buena instancia para ir afinando y comprobando si efectivamente el Ministerio de Transporte logra establecer esas frecuencias, porque de lo contrario, esta medida no cuaja. Claro, Óscar, ustedes, había señalado en entrevista la semana pasada que en Buena Costumbre que también condicionaban el apoyo en la prohibición vehicular si justamente no se proponía o no se iba al fondo del asunto, que era justamente el sistema de transporte público que se tiene que ver fortalecido porque es la raíz y el origen del problema. De hecho, así también lo han señalado los alcaldes. O sea, efectivamente, porque mira, nosotros nos alegramos mucho de que haya ciertas medidas más concretas. ¿Ya? Se habló, por ejemplo, de duplicar la unidad operativa de control de tránsito, la cantidad de funcionarios. Eso me parece súper bien. Se habló de aumentar la dotación de carabineros, súper bien. Pero esas dos medidas, si no juegan con darle un paso a las micros preferencias, más vueltas, y para que tengamos en el fondo una locomoción que le sirva a las personas, volvamos al inicio cero. Acá la tarea nuestra es mover personas, no autos ni cualquier otra cosa, es mover personas. Entonces hay ciertas medidas que están bastante bien, hay aumento de frecuencia ferroviaria, van a mover un tren hacia el otro lado del puente, van a aumentar los buses privados de ferrocarriles, pero en el fondo cuando uno escucha a los alcaldes, uno dice, claro, es que hay ciertas zonas de San Pedro que no tienen locomoción,
Coronel para acá, es difícil la locomoción, entonces ellos quieren de alguna manera certeza y por eso que uno los entiende. También entiende que hay ciertos reclamos de alcaldes como el de Lota, que en el fondo dice que no lo han llamado a las reuniones. Yo creo que hay que llamarlo a las reuniones, hay que incorporar también a otros alcaldes, como el alcalde de Santa Juana, que tiene algo que decir en respecto de Patagual, así como el de Coronel. O sea, creo que hay que seguir haciendo la pega, creo que hay un avance importante, pero para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Entonces yo valoro mucho que haya una definición, que haya 55 medidas, y sobre todo valoro mucho que la delegada dijo que este plan no está escrito en piedra. Entonces que ella está receptiva a incorporar nuevos elementos, porque creo que esta tarea va a ser difícil, es costosa para todos, y por lo mismo hay que tener una disposición de como un espíritu de equipo, de región, para decir, esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Perfecto. Entre algunas de las medidas, ¿cómo se organiza esto, Óscar Ferrell, y cuál va a ser ahí el rol también del gobierno regional? Porque una de las, diría yo, más importantes de estas 55 medidas es la prohibición del uso de las vías en los puentes para vehículos livianos. Esto en horario punta, de las 7:30 a las 9 de la mañana y de 17:30 horas a 19 horas, considerando 2 dígitos diarios los días hábiles, salvo a quienes provengan o se dirijan a la Ruta de la Madera por el puente Bicentenario. También hay otra restricción de vehículos de carga durante la hora punta, durante las mañanas, en el puente Yacolén de 7:30 a 9 horas. ¿Cómo se organiza esto y cómo también se sabe, por ejemplo, a quienes se dirijan o provengan de la Ruta de la Madera? Ahí va a tener que haber un contingente de carabineros. ¿Cómo se va a desarrollar? Efectivamente, por eso que hemos pedido que esta marcha blanca comience antes, porque hay una serie de dudas, no solamente las que planteaste tú, sino que otras que en el fondo se tienen que ir despejando con, a mi juicio, a lo menos 3 elementos. Uno, una campaña comunicacional que explique el por qué estamos haciendo esto, y eso tiene que ver con el rol del transporte público, tiene que ver con el fondo apelar a este espíritu regional para enfrentar una crisis, tiene que ver con, en el fondo, especificar bien claramente por qué se está tomando esta medida y no se aplica una restricción como la de Santiago. Y eso tiene que ver más bien con algo que nosotros hemos pedido, que se dé cierta flexibilidad, porque creemos que la medida puede ir gradualmente también amplificándose. O sea, el día de mañana podemos extender los horarios, o hay que ir monitoreando esto de manera te insisto, garantizar una manera de que las personas se muevan con cierta certidumbre entre San Pedro, entre Coronel y Concepción. O sea, que exista un recorrido, por así decirlo, un corredor. Ese es el sentido de la medida. Entonces, la campaña comunicacional, por cierto que la fiscalización, son cosas que de alguna manera también se tienen que ir ajustando día a día, y por eso que yo valoro que una de las medidas sea la creación de un comité de contingencia donde nos van a invitar a nosotros y donde de alguna manera desde ahí va a haber que hacer esta sensibilización fina de estas medidas, insistir mucho en el tema comunicacional, insistir que esta medida no es algo, no estamos contentos con este escenario, pero cuando a uno se le cae un puente, hay que tomar ciertas decisiones. Yo en ese sentido creo que lo más importante es que partamos luego con la marcha blanca, que estos recursos se activen. No es fácil pedir carabineros, no es fácil aumentar la dotación de la UOCT. Entonces lo que queremos ver nosotros es, vayan, implementen su plan y nosotros vamos a estar detrás buscando que este plan se optimice y buscando que esta situación además sirva para algo. Yo en ese sentido vuelvo a señalar esta falencia del puente desnuda el déficit de infraestructura de la región, desnuda la falta de alternativas y la falta de un buen transporte público. No puede, y ahí vamos a tener un rol nosotros también, no puede esto quedarse solo en estos 45 días de que se habla hasta el 15 de abril. Sí. Tenemos que aprovechar este gran incidente para salir fortalecidos, y para eso nosotros hemos estado trabajando en un plan y creemos que se van a dar las condiciones durante este tiempo para también manifestarlo a la ciudadanía de por qué nosotros tenemos que hacer inversiones potentes en transporte público, inversiones potentes en infraestructura,
porque no podemos seguir dependiendo de la buena suerte. Necesitamos atacar el fondo de las cosas. Bueno, evidentemente hay cosas que se van a quedar para largo plazo, por ejemplo, este aumento de la dotación de la unidad que es crítica, pero podría también la medida de la prohibición vehicular, y no sé ahí, Óscar, si puedes explicar cuál es la diferencia de la restricción vehicular que hay con Santiago, para que más o menos las personas podamos entender esta diferencia, este matiz. Y justamente el tema de la prohibición podría después superar los 45 días si esto funciona bien, porque hay una evidente carencia en la infraestructura, pero sabemos que la infraestructura no se soluciona de la noche para la mañana. Una vez reparado el puente ferroviario, los problemas de infraestructura los vamos a seguir teniendo igual. Esta medida entonces de prohibición, ¿ustedes la ven como funcionando después de estos 45 días a largo plazo durante el año? No la vemos como algo permanente, lo hemos asociado siempre al tema del puente ferroviario. Nosotros creemos que efectivamente hay varias cosas que se pueden hacer hoy para paliar de alguna manera el déficit de infraestructura, pero yendo al inicio de tu pregunta, en Santiago, cuando uno tiene restricción, no puede sacar el auto de la casa. Acá uno lo que va a poder hacer es hacer sus tareas habituales dentro de la comuna, hacer sus recorridos. Si uno quiere comprar algo en el supermercado, lo va a poder hacer. Si uno tiene la obligación imperiosa de moverse desde un lado al otro, puede darse una gran vuelta, irse por Patagual y salir por el puente Bicentenario hacia Concepción. O sea, lo que hemos querido hacer aquí es, en el fondo, generar una condición para la locomoción colectiva, pero también tratar de no coartar las libertades de las personas, porque entendemos de que la gente se ha comprado un auto con harto esfuerzo y que por lo mismo es complicado restringirlo, pero también entendemos de que estamos en una situación de crisis donde todos tenemos que cooperar y por cierto de que las medidas se van a ir monitoreando, y por eso que es tan esencial poner en puesta este comité permanente de monitoreo y asociarlo al periodo de marcha blanca, todas las eventuales mejoras, tanto en lo comunicacional como en la fiscalización, como en el aumento de dotación y como en comprobar efectivamente si las micros están saliendo o no. Porque si no están saliendo, hemos dicho fuerte y claro, lo que se necesita son otras alternativas. Sí, Óscar Ferrell, yo no sé si tienen una posición al respecto, pero hay un proyecto de ley que está dando que hablar en respecto a la posibilidad de que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan crear empresas de transporte público. No sé si tienes esa información, si lo han reflexionado desde el gobierno regional del Biobío. Mira, yo no tengo detalles del proyecto, me parece... ¿Qué pasa en la micro? Así se le menciona. Sí, he leído algo en la prensa, pero básicamente entiendo el por qué se origina el proyecto. Claro. El proyecto se origina porque a uno le duele ver a las personas que uno conoce sin micro a las 8 de la noche, o a veces antes, o a las 7 de la mañana. Entonces... de ahí es la necesidad de que uno diga, bueno, acá hay algo que no está funcionando y tiene que haber nuevos actores que se metan a este tema a intentar resolverlo. El problema que yo veo es que en la práctica las municipalidades no tienen dinero para poder hacer eso. Y los gobiernos regionales, cuando piden dinero para algo, como por ejemplo nosotros pedimos una glosa especial para las islas, y resulta que nos dijeron que no. Entonces es bien difícil así, y por eso que nosotros creemos que este momento de dolor, este momento de problemas que vamos a tener a propósito del puente ferroviario, tiene que servir para representar que nosotros necesitamos soluciones más de fondo, y no nos podemos quedar solo en la chica. La chica es ok, nosotros vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre, pero eso tiene que servir para algo, eso tiene que servir para presionar al gobierno central, de que nosotros como región tenemos un plan, pero que necesitamos de todo el aparataje público para llevar ese plan a la realidad y llevarlo lo antes posible, porque se sufre en el día a día y eso uno no puede quedar afuera como autoridad. Ok, muchas gracias Óscar Ferrell, jefe de Transporte e Infraestructura del Gobierno Regional del Biobío, analizando las medidas para el mes de marzo y otras también que se esperan que se hagan con mayor profundidad y a largo plazo. Que estés muy bien, buena jornada, Óscar. Gracias, María José. Chao, chao. Chao, chao.